Perfecto, Juan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están hoy. A esta hora sé que los que están trabajando, bueno, se les complica un poco, y a los que no están trabajando tuvieron que madrugar para, para estar. Algunos podrían estar sí, durmiendo un poquito más. Pero bueno, gracias, Juan, por la invitación al webinar y vamos a empezar. Yo retitulé un poquito la presentación como lo bueno, lo malo y lo feo de mis casos humanos y no tan humanos, ¿no? No tanto, porque es algo que vamos a ver a lo largo de la presentación. Quisiera hacer dos advertencias y dos aclaraciones. La primera es que, para quienes no son médicos, la presentación tiene algunas imágenes que son imágenes anónimas, pero sí son imágenes de cirugías de pacientes que pueden ser un poquito fuertes, y la otra es que no es una presentación científica estrictamente, ¿no? Es una presentación científico-reflexiva, podríamos decir. Y dos aclaraciones son que algo adelanté ya con el título, que no todos mis procedimientos han sido percutáneos o mini invasivos, y no todos mis casos han sido tampoco tan seres humanos. Entonces, ante la propuesta de Juan de hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de nuestros casos, la verdad que ha sido una propuesta desafiante y por lo menos, bueno, incitó en mí algunas reflexiones, algunas inquietudes, y como dijo el filósofo entonces, antes de hablar quisiera decir unas palabras. Lo primero es que cuando hablamos de lo bueno, lo malo y lo feo, parece que son tres dimensiones, ¿no? Y proporcionalmente sería 33,3%, 333 número periódico para cada uno. Pero en la realidad estamos hablando de una cuestión positiva y dos cuestiones negativas, o sea que es más bien un 66,6% malo feo contra un 33% bueno. Y esto un poquito creo que refleja a veces nuestra práctica, en la que tenemos muchas situaciones negativas, o en la vida también, ¿no? Y que alguna situación positiva, por más pequeña que sea, es capaz de compensar, y más que compensar, esas situaciones negativas por las que podemos pasar. De manera que es totalmente pertinente entonces hablar de lo bueno, lo malo y lo feo. Y si hablamos de los casos clínicos de vuelta, uno pensaría, bueno, los atributos de esos casos, ¿no? Eh, Puede ser bueno, malo, feo, pero ¿estamos hablando de ciencia cuando usamos estos calificativos? Porque cuando uno habla de evidencia científica, bueno, puede decir que una evidencia es débil, que es robusta, que es significativa, que puede ser recomendable, pero ¿puede decir que una evidencia sea buena, mala o fea? Si vamos a algún ejemplo, digamos, físico o matemático, el punto de ebullición del agua a una atmósfera sobre el nivel del mar es 100 grados centígrados. Pero eso puede ser feo o puede ser bueno. Y el teorema de Pitágoras, ¿no? En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero eso de vuelta, ¿puede ser algo lindo, feo o bueno? Traté de cuantificar un poquito estas calificaciones, estas variables, y uno podría decir, bueno, tenemos 2,7 miligramos de milímetros de mercurio, 12,6 miligramos por decilitro, 28 unidades internacionales de cualquier variable, y suena totalmente natural. Sin embargo, 2,7 bueno, 12,6 mal o 28 feo, ya, digamos, nos puede hacer un poquito de ruido. Ahora, si lo pusiéramos como una variable cualitativa en una escala ordinal, podríamos decir que algo es bonito, bueno, buenísimo, o que un caso es malito, malo o malísimo, o feucho, feo, feísimo. Es decir, que es un poquito, digamos, inquietante esto, y suscita, digamos, alguna reflexión, ¿no? Pero recordemos que estamos hablando de medicina, y que la medicina entonces no es una ciencia, como mucho es una disciplina que se vale del método científico, ¿no? Y que se desarrolla en un contexto de incertidumbre, porque toma decisiones probabilísticas con un margen de error de hasta un 5%, es esa famosa P menor a 0,05, es decir, que si nosotros aceptamos que puede haber un margen de error, digamos el error alfa, o el hecho de rechazar la hipótesis nula en términos estadísticos, aceptamos, y eso construye nuestros paradigmas médicos que usamos todos los días con nuestros pacientes. Si hacemos A, puede ocurrir B en medicina, pero hasta con un 5% de que las veces esas que ocurre B
puede haber sido por azar y no por haber hecho A, ¿no? Entonces, es en este terreno en el que nos movemos. Entonces, de vuelta, hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, yo creo que puede ser también aplicable para nuestros casos clínicos. Mi práctica quirúrgica ha estado centrada en 3 áreas: las fístulas enterocutáneas, el trasplante de páncreas a islotes y la cirugía percutánea, y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Y la agenda que voy a presentar es los casos primero, temas de investigación y desarrollo, y luego, a lo último, algo que he dado en llamar los eslabones. Entonces vamos a ver los casos. Para quienes no estén muy familiarizados con el tema de la fístula, una fístula enterocutánea tiene esta estructura, ¿no? Tiene un orificio de fuga, que en general es en el intestino, que puede ser en el intestino delgado, en el intestino grueso, que puede asentar sobre un sitio donde previamente se hizo una anastomosis, como lo muestra la ilustración, después que tiene un trayecto, y este trayecto comunica con un orificio de descarga, y este orificio de descarga sería el que está en la piel. Pero esto es una estructura simple y básica de una fístula. En general lo que vemos es este tipo de estructuras, como la figura A, en la que hay más de un orificio de fuga, más de un trayecto, más de un orificio de descarga. En la B, por ejemplo, tenemos una cavidad intermedia. En la C vemos que el intestino puede estar totalmente divorciado, y en la D puede asentar patología sobre el intestino, que puede ser inflamatoria o neoplásica. De manera que los pacientes se pueden presentar de esta forma, con una pequeña dehiscencia en la piel después de una cirugía, en la que hay una pérdida de líquido intestinal, o, como en este caso, una gran cicatriz retráctil con un pequeño orificio. Pero también puede ocurrir esto, que tengamos pacientes que tengan el intestino totalmente expuesto con la mucosa también evertida. Estos casos, en particular con las cirugías de abdomen abierto y contenido y de control del daño. Y lo que habitualmente tenemos en cuenta para tratar a estos pacientes son 7 pilares. Los principales son la compensación del medio interno, la nutrición y el control de la sepsis. Además le agregamos el cuidado de la piel y el control del débito, es decir, el volumen de pérdida de la fístula intestinal, pero no menos importante, los aspectos psicológicos y bioéticos que rodean a todo el contexto del paciente, que es un paciente muy complejo. Muchas veces los pacientes pueden curar con terapia de vacío, como en este caso de una paciente joven con antecedente de un cáncer de ovario que muchos años después, ya resuelto su patología de base neoplásica, presentó una oclusión intestinal, se opera de una oclusión, que es una patología benigna, y termina con una fístula enterocutánea con un defecto de la pared, y acá abajo, cubierto por tejido de granulación, en realidad lo que hay es intestino. En este caso, en diciembre de 2013, aplicamos la terapia de vacío. Un mes después, este es el resultado. 5 meses después y 8 meses después de comenzado su problema, llegamos a un resultado muy satisfactorio, sin necesidad de una cirugía previa. Pero como les decía, no todos los pacientes curan con este método. Algunos requieren cirugía. Por fuera parecería que es una lesión relativamente pequeña, pero cuando uno entra en la cavidad abdominal, lo que se encuentra es esto: es un bloque de asas de intestino adheridas, con bridas, que es bastante difícil y complejo de resolver. Para resolver esto nosotros tenemos que separar todas estas adherencias, desarmar este bloque y hacer que el intestino quede como una tira, identificar la zona con la fístula, resecarla y después hacer la reparación. O como este otro caso, un caso muy complejo que recibimos también, que hicimos un esquema como para explicar y entender qué cirugías previas había tenido. Obviamente que en la complejidad del caso, todas estas cirugías fueron necesarias. Inicialmente le hicieron una sección a nivel gastroduodenal, se llevó un asa de intestino en una gastroentero en la forma de una I de Rux, pero después hubo una oclusión a este nivel, de manera que hubo que llevar un asa de este lado al estómago y hacer una gastroentero. Luego hubo otra oclusión, de manera que hubo que llevar el asa más distal a este otro asa de intestino y hacer una entera anastomosis. Luego se hicieron secciones en esta cirugía que fue la nuestra, y esta fue la reconstrucción nuestra. Llevamos un asa de intestino más distal al estómago, esto quedó como una I de Rux, y esta que ya tenía la continuidad se unió acá al PIB. Esta fue la pieza de resección. Fue una cirugía muy demandante, de muchas horas. Esta la hicimos con Fernando Wright,
Y acá, con un gran defecto de pared que después hubo que reparar, la mayoría de las veces estas cirugías las hacemos 2 o 3 equipos. Trabajamos mucho con la gente de coloprocto, con la gente de esófago gastro, y esta parte de la reconstrucción de la pared ya entra al equipo de paredes abdominales y hace la reparación. Si es una reparación más simple, la hacemos nosotros, si no, luego de muchas horas de cirugía, lo mejor es que entre un equipo fresco y que haga esta parte de la operación. Este mismo paciente, en el posoperatorio, se fue al mercado de mataderos y con un artesano del cuero se hizo hacer esta faja con 2 cintos. Además se ponía una faja elástica y 2 cinturones más porque es enfermero y se dedicaba a trasladar pacientes, hacía que tenía que hacer mucha fuerza y la verdad que el resultado muy satisfactorio sin eventración. Otros casos, como les había adelantado, de cirugía de control del daño con abdomen abierto y contenido, que por suerte, luego de una reparación quirúrgica, tienen buenos resultados, o como este otro, también con buenos resultados. Este otro caso, que utilizó durante muchos meses una bolsa de ostomía para fístulas, que también tuvo buen resultado. Y este fue uno de los casos más complejos, un paciente que operamos junto con urología. Este paciente tenía una estrofia vesical y una agenesia de órgano externo sexual, y esto en realidad, con los puntos blancos, no es una fístula intestinal, sino que es la neovejiga que se abrió. La fístula intestinal está acá. Así que era una fístula compleja que tenía un componente urinario y un componente intestinal. Le hicimos inicialmente terapia de vacío y luego una cirugía, y la verdad que el resultado fue muy bueno. Lo tratamos con Tejerizo, el doctor Tejerizo, y con Matías González. Entonces, sintetizando un poquito cómo es una cirugía de fístula, hay 3 momentos que podrían identificarse. El primero es el abordaje, que es eso que les comenté, digamos, el momento de entrar en el abdomen. Esto puede llevar entre 2 y 3 horas, dependiendo de las adherencias, las bridas y lo compacto que esté ese tejido cicatrizal que se forma encima del intestino. El tercer momento, digamos, sería el del cierre de la pared, que puede llevar también otras 2 horas, y el momento, digamos, del tratamiento propiamente dicho de la fístula, que puede llevar también 2, 3 o 4 horas. Es decir, que esta cirugía se puede prolongar por 6 u 8 horas en general. Y lo que nos encontramos, digamos, en el fondo del mar, podríamos decir, a veces es este tipo de problema, que uno diría, bueno, es bastante sencillo de resolver, pero la mayoría de las veces nos encontramos con este otro tipo de problema que le agrega bastante más complejidad. Vamos a hacer un giro de 120 grados y vamos a pasar a otro área de mi actividad, que es el trasplante de páncreas vascularizado. Para entrar en contexto, el trasplante de páncreas se utiliza para tratar pacientes con diabetes. La diabetes mellitus en la Argentina compromete al 12,7% de la población. La mayoría, el 90%, son diabéticos tipo 2 y 10% son diabéticos tipo 1. No vamos a entrar, digamos, en la disgregación de distintos tipos de diabetes que hay muchos tipos, modilada, pero básicamente los diabéticos tipo 1 son los que tienen pérdida de la masa de células beta por un fenómeno autoinmune, y esas células, que son las que fabrican insulina, no lo pueden hacer, de manera que necesitan insulina exógena para poder vivir. Estos pacientes pueden tener compromiso por micro y macroangiopatía, compromiso retiniano con pérdida de la visión, enfermedad cardiovascular, nefropatía y neuropatía diabética. Pero hay un momento en la vida de estas personas que es cuando un paciente con diabetes ingresa en diálisis. Ese es un momento que marca un pronóstico en su vida, porque a partir de allí la supervivencia puede bajar y en general es menor a 50% a 5 años. Entonces, diabetes tipo 1 con nefropatía, supervivencia 5 años menor al 50%. En esta curva vemos la supervivencia de pacientes, son datos del Centro de Más Experiencia en Trasplante Pancreático de la Universidad de Wisconsin, en este momento tenían más de 1000 pacientes trasplantados, y vemos 4 curvas. La primera curva corresponde a la supervivencia de pacientes. Acá en el eje horizontal tenemos los años, extendido hasta 20 años, y en el eje vertical la supervivencia. Corresponde a la supervivencia de los pacientes con trasplante de riñón y páncreas. Entonces vemos que a 5 años la supervivencia está en cerca del 90%, a 10 años en cerca del 80% y a 15 años en cerca del 70%. Esta es la que comparamos con la supervivencia sin trasplante, que era menor al 50%.
Por otro lado, si el paciente en vez de trasplantarse de riñón y páncreas se trasplanta solo de riñón, pero de donante vivo, la supervivencia es esta. Hasta el quinto año es muy parecida, pero a partir de allí se puede separar. La tercera curva muestra a los pacientes que se han trasplantado solo de riñón, pero no de donante vivo, sino de donante cadavérico, en que la curva de supervivencia también es algo menor. Pero si vemos la cuarta curva, y marcamos esta línea 5 años, por lo menos vemos que en esta serie la supervivencia de los pacientes que no se han trasplantado ni de páncreas ni de riñón ha sido menor al 30% a 5 años. Entonces, si bien la gran mayoría de los pacientes, y esto es una buena noticia, funcionan muy bien con la insulina y tienen una supervivencia, una expectativa de vida prácticamente normal, hay pacientes que hacen complicaciones. En este caso, entonces, se propone el trasplante de páncreas, básicamente reponer células beta, que son las que están dañadas en los diabéticos tipo 1. Se puede hacer de dos formas, como páncreas entero o como trasplante de islotes pancreáticos. Un páncreas entero para trasplantarlo, este es un esquema, viene junto con el duodeno, el vaso luego se saca y tenemos acá el páncreas, es una vista posterior, hay que hacer la reconstrucción de arterias, aquí, de la vena, y esto es lo que se implanta, y hay algunos momentos en la cirugía en que hay que trabajar sobre el intestino, hay que recortarlo, luego hacer un cierre acá invaginante, luego hacemos una reconstrucción de la arteria. Esto se hace toda una cirugía de banco antes del implante. Y luego del implante haremos la anastomosis de la arteria, de la vena y del intestino. Acá estamos haciendo la anastomosis intestinal. Y luego lo que queda es esto, ¿no? Si en una reconstrucción 3D o de una tomografía tenemos el páncreas, que es un trasplante heterotópico porque se coloca en un lugar que no es el original, sino acá en la fosa ilíaca derecha, con anastomosis a los vasos ilíacos, el riñón de este lado, y los riñones propios no se explantan, y el páncreas tampoco, porque el páncreas tiene todas las funciones intactas, excepto el de producción de insulina. Así que el paciente tendría 2 páncreas y 3 riñones finalmente. Si vemos las causas de pérdida del órgano, del páncreas, en el posoperatorio inmediato dentro de los primeros 3 meses, la principal causa es la falla técnica que incluye la trombosis de la arteria y la vena, la pancreatitis, la fístula, la hemorragia y la infección del páncreas. Y luego, en periodos más avanzados, entre 3 y 12 meses, la principal es la muerte con el órgano funcionante, en general por enfermedad cardiovascular. También el rechazo tiene algún rol, pero si volvemos a esta barra, vemos que es muy importante el tema de la trombosis, porque dentro de todas las fallas técnicas, la trombosis venosa se lleva al 70%. Y esto es en trasplante doble, riñón y páncreas, en trasplante de páncreas luego de riñón, y también en trasplante de páncreas solamente. Les voy a mostrar el caso de una paciente trasplantada, una mujer de 29 años, que tuvo 26 años de diabetes, en realidad no es que tenía desde los 26 años, una glomerulonefritis rápidamente evolutiva, que requirió entonces trasplante doble, que se hizo con un donante de 35 años, que había tenido un traumatismo encefalocraniano. La isquemia pancreática fue de 10 horas 45 minutos, es decir, el tiempo que el páncreas estuvo sin circulación, que es totalmente aceptable, y la isquemia renal de 14 horas. En el posoperatorio hacemos control de Doppler precisamente para detectar lo más tempranamente posible trombosis arteriales y venosas. Este es un trabajo muy importante que hace la gente de Ecodoppler, en este momento Juan Jessica Ruberto, Sofía Bakken y Andrés Jessi. Y acá en este caso de esta paciente se detectó entonces que había trombosis en ambas venas ilíacas y en la arteria pancreática. Hicimos una angio-TC y acá la flecha señala la zona de la amputación de la arteria, ya entrando en el órgano, en el páncreas que está acá, y lo mismo vemos en este corte axial. Entonces lo primero que hacemos cuando hay sospecha de trombosis es anticoagular al paciente. Le aumentamos la anticoagulación, llevamos la bomba de heparina a 20-25.000 unidades en 24 horas, pero en este caso lo que ocurrió fue que con esta anticoagulación hubo una hemorragia digestiva alta, por lo tanto se hizo una endoscopía digestiva alta, que fue negativa, se hizo una videocolonoscopía que también fue negativa, entonces le indicamos una angiografía. Y en la angiografía lo que se vio es que, por un lado, bueno, se exploró todo el territorio de la mesentérica superior, no había sangrado tanto en el tiempo arterial como portal, pero luego, cuando entramos ya al graft, ahí las flechas señalan la zona de sangrado, que es a la altura de la anastomosis. Esa anastomosis que les había mostrado del duodeno, del intestino, que es
el duodeno que viene con el páncreas al intestino, al yeyuno del receptor. Entonces, bueno, con este sangrado acá no se puede embolizar, hacer procedimientos endovasculares porque produciría necrosis de la anastomosis, podríamos tener una fístula. Entonces operamos a la paciente, le desmontamos la anastomosis, le hicimos la hemostasia y la volvimos a cerrar, y la verdad que anduvo muy bien de eso. Sin embargo, como la angiografía se había hecho por la arteria humeral, porque no queríamos poner en riesgo la zona de las anastomosis. Recuerdan que los órganos se anastomosan a los vasos ilíacos, y para hacer la angiografía por el miembro inferior hay que entrar por los vasos femorales. Es una zona que está muy cercana a las anastomosis, entonces entró por la arteria humeral, lo que produjo una trombosis de la arteria radial derecha. Acá ven que baja el flujo y que no está llegando buen flujo a la mano. Esta es la zona del codo, acá tenemos el brazo y el antebrazo. Entonces hubo que hacer, esto lo hizo el doctor José Chas, una trombectomía a cielo abierto, y ahora vienen unas imágenes que son resultado de esa trombectomía y de la extracción de trombos con Fogarty, pero de todas maneras algo había mejorado la perfusión de la mano, pero no era totalmente satisfactoria. Y además se había observado nueva formación de trombos por Doppler, así que el doctor Chas hizo una cirugía además, bueno, había hecho un compartimental, así que tuvo que hacer todo, un debridamiento, pero por suerte la paciente no perdió función, y este es el resultado a largo plazo, y la verdad es que anduvo muy bien de esta complicación. Entonces, en resumen, de esta paciente, por la trombosis de ambas venas ilíacas y de la arteria pancreática, aumentamos la anticoagulación, lo cual llevó a una hemorragia digestiva alta. Los estudios endoscópicos fueron negativos, se hizo una angiografía. La angiografía mostró un sangrado de la anastomosis, hicimos el desmontaje de la anastomosis con hemostasia, pero después, por la angiografía, hizo una trombosis de la arteria radial derecha que hubo que resolver. Esta es la complejidad que presentan a veces los pacientes con trasplante de páncreas. De todas maneras, la supervivencia es muy buena. En nuestro centro, a 3 meses tenemos una supervivencia de 98,6%. La actualidad al año y 5 años, ven acá del paciente 91% y a 5 años 87%, comparado con la supervivencia sin trasplante de ninguno de los dos órganos, es una supervivencia significativa. Y en estos 26 años que llevamos del programa, tenemos 165 pacientes trasplantados, de los cuales 122 están vivos. Esta es una supervivencia global, una supervivencia cruda, porque hay pacientes que llevan 3 meses de trasplante, pero en forma global tenemos un 74% de supervivencia a 26 años. Nuestro paciente más antiguo se trasplantó en enero del 96, es decir, que lleva ya más de 24 años trasplantado con ambos órganos funcionantes. Vamos a ver algunos aspectos relacionados con trasplante de islotes. Y la pregunta es, ¿por qué trasplante de islotes y no de páncreas si el páncreas anda bien, ¿no? Y es por esto. Este es un corte histológico del páncreas. Acá tenemos estas estructuras que son los islotes. Y esto es un mar de otro tipo de tejido. Y el páncreas tiene 98% de tejido acinar, que es tejido exócrino, y solamente un 2% de islotes. Y lo que necesitamos es ese 2% para tratar a los pacientes con diabetes. De manera que, ¿para qué hacer un trasplante que tiene un 98% de tejido que no necesitamos cuando solamente necesitamos este 2%? Esto justificaría desde el punto de vista, digamos, tisular, histológico y funcional el trasplante de islotes. ¿Cómo se hace? Estas son fotos de nuestro laboratorio, ya algunas fotos medio viejas. Acá tenemos el páncreas, se está inyectando colagenasa, que es una enzima para la digestión. Luego se lo coloca en una cámara que se llama cámara de Ricordi, que tiene una tapa y conectores por abajo y por arriba. Se lo recircula con un sistema de bomba y de serpentina para mantener la enzima a 38, 40 grados, que es la temperatura de funcionamiento, y se van tomando muestras para ver cómo se va disgregando el páncreas y van soltando los islotes. Esto es un islote como se ve bajo una lupa, con litisona, que es un colorante que colorea el zinc de la insulina y se ve de esta manera. Y acá con una luz lateral y un fondo negro podemos ver cómo se va disolviendo, digamos, cómo se va digiriendo el páncreas y cómo van soltando los islotes. Una vez que tenemos los islotes, vamos a tener una suspensión celular de vuelta, el 98% de tejido acinar y 2% de tejido insular. Esto lo necesitamos purificar porque no queremos trasplantar eso. Entonces hay un proceso más que es el de purificación. Acá se hace un gradiente de densidad, como se ve acá, por fuerza centrífuga se van separando,
Y acá tenemos a Mariana Barbich y Mercedes Vieiro, que fotos del 2002-2003, en los que vamos viendo cuáles son los tubos que luego recogemos que tienen la mayor concentración de islotes para hacer el trasplante. Finalmente, una concentración de un 75% de islotes es una concentración satisfactoria para trasplantar. Y para el trasplante lo colocamos en una bolsa estéril y luego en la sala de angiografía. En esta foto ya histórica está Roberto Lambertini colocando un catéter en la vena porta, y a través de la vena porta, con un catéter finito, se hace como una transfusión de células, y ese es el trasplante. A diferencia del trasplante pancreático vascularizado, que es una cirugía que junto con el riñón puede llevar 6-8 horas de operación, este es un procedimiento que dura 30-45 minutos, el paciente está internado 48 horas y se va a la casa. Entonces los pasos fueron estos: isquemia fría cuando se extrajo el órgano del donante, la isquemia tibia cuando pusimos la enzima a 38-40 grados, luego la digestión enzimática y mecánica, y luego la purificación. Es decir, que las células no están en las mejores condiciones cuando salen de todo este proceso mecánico y químico, y además los inyectamos en el hígado, como les había mostrado, y el hígado tiene estos problemas: tiene patógenos entéricos, tiene citoquinas preinflamatorias como TNF-alfa, interleucina 1, hay una hiperglucemia portal, se forman coágulos, hay óxido nítrico, radicales libres y endotoxinas. Es decir, que no es el mejor medio, pero clínicamente por lo menos es el que hasta ahora mejor funciona. Por eso los resultados con el trasplante de islotes no son tan buenos como con el trasplante pancreático. Y vemos aquí estos gráficos que muestran la insulino independencia luego del trasplante de islotes. Entonces, si logramos juntar una serie de factores favorables, como que el receptor tiene más de 35 años, hay una buena cantidad de islotes y un esquema de inmunosupresión conveniente, podemos llegar a tener más del 75% de insulino independencia al año, pero que va bajando hasta el quinto año, que puede ubicarse en cerca del 50%. Es decir, que al quinto año del trasplante de islotes, cerca de la mitad de los pacientes seguirían sin requerir insulina. Pero lo más importante en estos pacientes es esto: es el impacto sobre los episodios de hipoglucemia. Los episodios de hipoglucemia son los que inhabilitan a las personas con diabetes muchas veces, porque son episodios que no los pueden detectar previamente, y estando bien, de repente se sienten mal, mareos, y pueden entrar directamente en pérdida de la conciencia con accidentes, ¿no? Y son un peligro para ellos mismos, porque se caen de escaleras o pueden estar manejando y tener accidentes de tránsito, o pueden ser un peligro para otras personas. Y el impacto mayor del trasplante de islotes es esto: es la ausencia de episodios de hipoglucemia. Entonces ven que al año están cerca del 90% y se mantiene a lo largo de todos estos años. Estos fueron los mismos resultados que vimos nosotros en nuestra experiencia de trasplante de islotes, en 27 casos que hicimos. Los requerimientos de insulina no tuvieron mucha diferencia entre el pretrasplante y el posttrasplante. La hemoglobina A1C, que es uno de los parámetros que se utiliza para ver estabilidad de la glucemia en los últimos 2-3 meses, no hubo mucho cambio tampoco. Lo ideal es que esté en 6,5 o menos, sin embargo quedó en 7,6. El péptido C es una molécula que se secreta junto con la insulina, y es la única forma de certificar que los islotes están funcionando. Entonces, antes del trasplante, los pacientes no tenían insulina, de manera que el péptido C era muy bajo, pero después del trasplante tuvieron secreción, y como les había comentado, les había adelantado, los episodios de hipoglucemia, que antes del trasplante habían sido prácticamente uno día por medio, 14,5 episodios por mes, pasaron a tener 3,5 episodios por mes. Así que este fue el mayor impacto. Completando el otro giro de 120 grados, vamos a entrar ahora en el capítulo de la cirugía percutánea. Las actividades que desarrollamos en este área son la colocación de accesos venosos centrales, el drenaje de colecciones, el tratamiento percutáneo de la necrosis pancreática y catéteres para diálisis peritoneal. Sobre la vía biliar es donde hacemos la mayoría de los procedimientos. Acá colocamos drenajes, hacemos dilataciones con balón, hacemos litotripsia mecánica y con láser, biopsia abdominal con pinza, repermeabilización de estenosis y colocación de stents. Hacemos lo que se llama el protocolo de Roma, colocamos stents metálicos y también stents biodegradables. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Esta es una paciente trasplantada de hígado que tuvo una reconstrucción de la vía biliar con el intestino. Esa zona se estenosó, pero además se llenó de cálculos y entró con sepsis, entró a terapia directamente. Inicialmente le pusimos un drenaje, que es lo que hay que hacer, y nada más, y en un segundo tiempo hicimos una dilatación de esa zona, de la estenosis, con un balón que se infla ahí adentro,
y luego comenzamos a resolver el tema de los cálculos. Entonces, con un balón de Fogarty, extraemos los cálculos de los distintos sectores, como se ve acá, donde están ubicados. Llegamos hasta sectores un poquito más periféricos también, los traemos todos hacia el medio, y una vez que los tenemos acá en la zona central, los empujamos, y los vamos llevando hacia el asa del intestino, cuya boca previamente habíamos dilatado, ¿no? Y finalmente terminamos de limpiar y queda, digamos, una vía biliar ya libre de cálculos. Algunos pequeños cálculos que pueden quedar se pueden hacer en otro tiempo, o ellos directamente pasan en forma espontánea al asa de intestino. Pero a veces los cálculos son bastante más grandes, como en este caso. Esta es la vía biliar derecha, esta es la vía biliar izquierda, es un caso de una paciente con una lesión quirúrgica de la vía biliar, que se había hecho un hepático yeyuno anastomosis, que también se estenosó, se cerró, y acá formó un gran cálculo gigante. Este es todo el hepático izquierdo, a diferencia del calibre este, que sería del hepático derecho. Entonces, en este caso le hicimos primero una litotricia con láser, luego recidivó, se operó, se rehizo el hepático yeyuno, y al año volvió a hacer cálculos, así que en este nuevo caso hicimos nueva litotricia con láser, y acá les voy a mostrar un poquito cómo se hace. Se entra con un coledocoscopio, y esa es una visión interna de la luz de la vía biliar, con los cálculos que con el haz de láser se van rompiendo. Es un trabajo como de minería, ¿no? Uno va horadando los cálculos y los va rompiendo, de manera que se hacen fragmentos mucho más chicos, y luego, a medida que uno va instilando solución fisiológica, eso se va lavando. Ahí se ven los cálculos cómo son lavados hacia el asa de yeyuno. Ahí se ve otro cálculo, y el haz de láser que lo está rompiendo, hasta que queda toda una arenilla, y finalmente queda la vía biliar expedita, totalmente limpia. Entonces, inicialmente había tenido este cálculo enorme, y finalmente, bueno, quedó la vía biliar dilatada, pero ven que ya eso no está, esa imagen de falta de relleno ya no está, y este fue el resultado. Por ahora, la verdad que la paciente anda muy bien. En este otro caso, en el que trabajamos con los gastroenterólogos, colocamos 2 drenajes. Acá la idea era hacer, era un tumor de Klatskin, un tumor de la confluencia, perdón, de la vía biliar, y entonces acá hicimos primero biopsia, ahí está la pinza haciendo biopsia, y luego la idea era colocar 2 stents. Pero en este caso, para no dejar un drenaje de un lado y un drenaje del otro, entonces en combinación con, creo que fue el doctor Macías o el doctor Mahler, en este caso que estuvo, colocamos nosotros un drenaje un stent por un lado, por vía percutánea, y los gastroenterólogos colocaron el otro stent del otro lado, y quedó de esta manera. Entonces, uno fue colocado por vía endoscópica y el otro por vía percutánea. Lo que da la ventaja es que el paciente queda con un solo drenaje y no con 2 drenajes, ¿no? Uno de cada lado. Así que trabajamos mucho con los gastroenterólogos y hacemos muchos procedimientos en combinación, cada vez que podemos hacerlo. Este es un paciente con una pancreatitis, porque otro de los procedimientos que les había comentado es la necrosectomía de la necrosis pancreática. Inicialmente, bueno, en mayo de 2018, con una gran colección necrótica del páncreas infectada, se colocó un drenaje inicialmente, y como esto no tuvo resultado satisfactorio porque el paciente seguía séptico, finalmente se colocó un stent esofágico que tiene 2,5 centímetros de diámetro por unos 12 centímetros de largo, y a través de ese stent, que queda digamos, un acceso abierto permanente, colocamos un drenaje para resolver la colección que tenía nada más en la cabeza del páncreas. Acá es una imagen coronal de esto. Este procedimiento lo hizo por primera vez en el hospital el doctor Oscar Massa con Mariano Marcolongo, por vía endoscópica con un fibroscopio y con trócares de laparoscopía. Pero lo que podemos ver es esto. Acá tenemos el trabajo que hace el aspirador. Ven que ahí va aspirando todo este tejido necrótico, inclusive ahí va apareciendo tejido purulento, parte de la necrosis, que se puede aspirar perfectamente con una visión directa muy buena del retroperitoneo. Y acá es lo mismo, pero en vez de con el aspirador, con un grasper, que es como una pinza que puede también extraer tejido necrótico. Pero uno, cuando está viendo así, a través de la cámara, pierde un poquito de dimensión de dónde está ubicado. Por eso nosotros le incorporamos el componente de control fluoroscópico. Entonces, al mismo tiempo, cuando controlamos por fluoroscopía, podemos hacer un mapa de la colección inyectando contraste,
Acá estamos colocando el stent, acá se ve la silueta del stent, que es este de acá. Y luego podemos continuar con el aspirador que a veces ven que entra bastante, ¿no?, profundo, y cuando uno está solamente con la cámara no puede apreciar tan bien esto. Y acá ya trabajando con el grasper. Así es como queda el stent colocado, puede quedar un drenaje por dentro y material que podemos ir sacando. Entrando ya en la segunda parte de la agenda, que sería la de investigación y desarrollo, vamos a hablar también de los 3 aspectos de terapia de vacío, de trasplante de islotes y de cirugía percutánea. En la terapia de vacío teníamos la consigna de desarrollar una máquina que se pudiera usar para esta terapia de vacío. En ese momento, en el año 95, 96, las máquinas comerciales no existían en la Argentina. Había un desarrollo del doctor Ernesto Fernández del Hospital Churruca, pero bueno, nosotros desarrollamos también una máquina en el hospital italiano. Este es un esquema del intestino con la pérdida, que sería la fístula. Acá tenemos el músculo totalmente retraído y la piel también abierta, como se veía en algunas de las fotografías de pacientes. Entonces acá la idea era poner un elemento encima de la fístula como para poder compactarlo y hacerle tapón a la fístula y bloquear la pérdida intestinal. Entonces, bueno, junto con Jorge Martínez Garbino, un bioingeniero que en ese momento estaba recién graduado de la Facultad de Bioingeniería, de Ingeniería de Oro Verde en Entre Ríos. Comenzamos a trabajar en el año 96, creo que fue, 97, y desarrollamos, bueno, este esquema inicialmente en el que había una cámara de vacío con un vacuostato que medía los límites máximos y mínimos de presión, un vacuómetro, una válvula solenoide que permitía abrir y cerrar el vacío, que tenía que estar conectado a una fuente, por supuesto, y estos son los canisters de recolección de líquido que vienen del paciente. Hicimos primero este modelo, después este otro modelo, y eso lo llevamos al área de maestranza del hospital. El hospital tenía talleres de metalurgia, tenía carpintería, tenía muchos tipos de talleres para hacer todo el mantenimiento del hospital. Entonces ahí con Vicente, que era el jefe del área de maestranza, hicimos este primer modelo que es el que habíamos esquematizado en la ilustración previa, y se parecía bastante más a esto. Después hicimos este segundo prototipo, que se parecía, es un homenaje un poquito a la flecha de plata de Fangio. Después vino este prototipo en el año 2003, que ya estaba todo dentro de un gabinete, entonces tapado, parecía, digamos, algo bastante más presentable. Acá tenemos el vacuómetro, acá tenemos testigos y botones de encendido y apagado. Y esto ya se parecía más, un poquito más a esto, al Seagull de Mercedes-Benz. Y finalmente, junto con la empresa Argimer, una empresa de electromedicina, en el año 2005, hicimos este aparato que ya tenía el tamaño de una caja de zapatos, era bastante más chico, y lo homologamos un poquito al Mini Cooper. De manera que ese fue un poquito el desarrollo que hicimos en el área de terapia de vacío para tratamiento de fístulas intestinales. En el área de trasplante de islotes, este fue motivo de estudio para mi tesis. Hay 2 problemas con el trasplante tanto de páncreas como de islotes, por más que sean totalmente exitosos. Uno es el de la escasez de órganos, es decir, nunca los donantes van a ser suficientes para trasplantar a todos los receptores que hay en lista. Y les había dicho que la diabetes es una enfermedad que va creciendo en todo el mundo. En la actualidad hay más de 450 millones de personas en el mundo con diabetes, y eso sí también es una epidemia a nivel mundial, ¿no? Y además está el problema de la inmunosupresión crónica, porque tenemos que darle inmunosupresión de por vida a estos pacientes y exponiéndolos a mayor riesgo de infecciones y en algunos casos de alguna patología neoplásica. De manera que, ya que no alcanzan los páncreas humanos, se propone que estas células beta pudieran venir de otras especies, por ejemplo el cerdo. Entonces el cerdo podría, a partir del páncreas de cerdo, podríamos aislar células beta y trasplantárselas a un ser humano. También desarrollar líneas de células beta en el laboratorio y trasplantarlas, o todo el tema de las células madre. Las células embrionarias, por una cuestión legal y ética, no se pueden utilizar, pero sí las iPSC, que son las células pluripotenciales inducibles, que tienen prácticamente las mismas características que las embrionarias, podrían
en el laboratorio trabajarse para luego trasplantarlas como células productoras de insulina, y esto constituirían fuentes inagotables, ¿no? Pero además hay otras propuestas, que es la regeneración de células beta a partir de los primordios de células beta que están en los ductos del tejido pancreático. Es decir, de ese 98% que habíamos dicho de tejido acinar que no necesitamos, bueno, justo ahí en esos ductos también están los primordios de célula beta que podríamos multiplicar en el laboratorio. Después, temas de inmunomodulación, de transdiferenciación y de interconversión y de CRISPR, que son tecnologías que se desarrollaron en el ICME, actualmente el INTIP, y yo les voy a hablar de esto, del área esta de inmunomodulación. Existe en la naturaleza un modelo que es el del ácido ciálico, que se da en el glóbulo rojo y se da en el Trypanosoma cruzi. Entonces, el glóbulo rojo tiene una capa de ácido ciálico, que es un azúcar de superficie, un azúcar de 9 carbonos, que tiene la función de cubrir azúcares que están debajo, en el caso del glóbulo rojo, la galactosa. Entonces, a medida que el glóbulo rojo va envejeciendo, va perdiendo los terminales de ciálico, se expone la galactosa y el macrófago del vaso retira el glóbulo rojo de circulación. Es un ciclo natural de envejecimiento y de reciclado de glóbulos rojos. En el caso del Trypanosoma cruzi sabemos que en la fase hemática el trypanosoma no es detectable por el sistema inmune, y esto se debe a que se recubre de una capa de ciálico, un ciálico complejo que se llama mucina, que hace de una suerte de escudo inmunológico, y ni las células beta, perdón, ni las células T, ni los linfocitos T, ni los anticuerpos, ni los macrófagos pueden reconocer al trypanosoma, y viaja libremente por el sistema sanguíneo. Entonces, acá un poquito la pregunta fue, y la propuesta era convertir al islote en un glóbulo rojo o en un Trypanosoma cruzi para poder trasplantarlo, para que el sistema inmune no lo pueda atacar y que se pueda desarrollar y producir insulina para tratar a los pacientes con diabetes. Pero había algunas preguntas que nos planteamos, que fue, ¿el ácido ciálico está presente en los islotes? Eso no lo sabíamos. ¿Cuál es el repertorio de azúcares a los que se unen? En el caso del glóbulo rojo dijimos a la galactosa, pero también se puede unir a otros azúcares, como la manosa, por ejemplo. El proceso de aislamiento produce modificaciones, porque nosotros para hacer trasplante de islotes tenemos que aislarlo, tenemos que sacarlo del páncreas como tejido, como les había mostrado en las diapositivas previas. Después, el ciálico es necesario para la secreción de insulina, y cómo afecta al trasplante su supresión. De manera que, digamos, con estas preguntas planteamos las hipótesis y nos pusimos a trabajar. Para aislar islotes, que es lo primero que hay que hacer, se trabaja con ratones, esta es una cepa C57BL6, son ratones que miden 5 centímetros, pesan 30 gramos, hay que trabajar con lupas o microscopios de disección. Entonces lo que se hace es se inyecta la colagenasa, así como les había mostrado en las fotos de páncreas humano, con un catéter, en este caso con una aguja de 30 gauge, en la vía biliar, esto es el conducto biliar, se inyecta, y acá vemos el páncreas cómo se empieza a distender con la colagenasa. Acá vemos el páncreas más distendido y finalmente muy distendido con la colagenasa. Le extraemos el páncreas, este es el páncreas, que se manipula por el vaso, luego el vaso se saca, se hace una digestión estática en una incubadora, en una estufa, y luego por un tamizado y un trabajo, digamos, de centrifugación y separación celular, logramos tener, y un centrifugado de purificación, logramos tener esto en una placa de Petri, que son los islotes. Y estos islotes de ratón son los que vamos a usar para hacer distintos estudios. Las lectinas son ligandos que se unen al ciálico, y hay distintas lectinas que se unen al ciálico junto con otros azúcares, de manera que, dependiendo del tipo de lectina que se une al ciálico, sabemos cuál es el azúcar que está por debajo de ese ciálico. Entonces había que hacer primero, para ver si el ciálico era importante o no, había que sacárselo a los islotes. Entonces, probar islotes con ciálico y probar islotes sin ciálico. El challenge de glucosa es un estudio que se hace para ver la funcionalidad, para ver si los islotes están secretando insulina, y luego el modelo de trasplante. El azul tripán es un método que se utiliza porque las células captan el azul tripán, que es un colorante, en forma pasiva, pero luego para expulsarlo es un proceso activo, de manera que las células que están vivas expulsan el azul tripán y quedan claritas, y las muertas quedan todas azules porque no lo pueden expulsar. De manera que es una forma de saber si los islotes quedan vivos o no luego de la desialidación. Entonces, hemos visto que los islotes sobreviven a la desialidación y que están bien. Luego hicimos el challenge de glucosa, que es para ver si los islotes están funcionalmente bien. Esto se hace con un método de inmunoensayo. Y estos son islotes que tienen ciálico.
Esto verde prendido, que es un fluorocromo, vemos que los islotes que tienen esto tienen el ciálico y los otros son los que no tienen. Entonces, separamos islotes sin ciálico, islotes con ciálico, e hicimos el modelo de trasplante. Entonces, los ratones que previamente habían sido diabetizados, trasplantamos un grupo con ciálico y un grupo sin ciálico para ver a quién le iba mejor en cuanto a la reversión de la hiperglucemia. El trasplante se hace de esta manera, otra vez una cepa C57 para que el trasplante sea isogénico, es decir, que no haya un componente inmunológico ahí que actúe, dado que el donante y el receptor son los dos de la misma cepa, ¿no? Entonces se hace con una jeringa de microinyección, una micrométrica, o con este aparatito que se hace a partir de un pequeño micrómetro. Es un catéter muy finito que logra que el trasplante se haga debajo de la cápsula renal. Esta es una lumbotomía en un ratoncito, se expone el riñón, se hace como un pequeño ojal, se inyectan los islotes, que es esto blanco, luego se vuelve a meter el riñón dentro y se cierra, y la verdad que los ratoncitos quedan enseguida cuando se despiertan, están muy bien vivaces, toman líquido y empiezan a comer. Entonces, para este protocolo utilicé 80 donantes de islotes, que fueron las extracciones de islotes que tuve que hacer, y trasplantamos dos grupos, de a 20 ratones, 40 trasplantes, de los cuales en este grupo control, que era el que tenía ciálico, 5 murieron y quedaron 15, de los del grupo descialidados, de los 20, murieron 6 y quedaron 14. Este es un cálculo de tamaño muestral que ya habíamos hecho, necesitábamos 14 ratones en cada grupo, y finalmente, de los que tenían ciálico, revirtió, es decir, curaron la diabetes el 67% prácticamente. De los que no tenían ciálico, el 14% curó. Es decir que, por lo menos a este momento, es mucho mejor tener ciálico que no tener ciálico, porque el índice de cura de la diabetes es muchísimo más alto. Y estos son los resultados de la glucemia, ¿no? Entonces los que revirtieron tenían 168 miligramos por decilitro de glucemia en promedio, con respecto a los que no revirtieron, perdón, los que revirtieron, pero del otro grupo de desalidados más altos, pero los que no revirtieron tenían valores de 517 y 600 de glucemia. Pasando ahora a cirugía percutánea asistida por computadora, lo desarrollamos en un grupo que se llama CASPER, cirugía asistida por computadora percutánea. Les voy a mostrar 4 casos. Este es un caso de una paciente trasplantada de hígado que tiene, esto es la vía biliar, acá debería verse el intestino, en la anastomosis hepático-yeyunal, sin embargo el intestino no se ve porque hay una obstrucción completa de la anastomosis. Con el doctor Lucas Ritaco, que es el jefe del área de cirugía asistida por computadora, hicimos inicialmente esta reconstrucción. Acá se ve el riñón, este es el asa de intestino que no se ve acá en la colangiografía. Esta es la vía biliar y en rojo vemos la distribución de la vena porta. Y acá en una impresión 3D a tamaño real de lo mismo, vemos otra vez el riñón, el asa de intestino y la vía biliar. Entonces este modelo lo llevamos al quirófano y bajo control ecográfico y bajo control radioscópico con el modelo, hacíamos la colangiografía y luego hacíamos coincidir espacialmente la forma de la vía biliar con este modelo 3D que teníamos, de manera que podíamos ver, orientarnos espacialmente a dónde estaba el asa de yeyuno que teníamos que punzar. Estas imágenes y todo el estudio tridimensional imagenológico, además de con Lucas Ritaco, lo hacemos con Juan Carlos Espina. Entonces, esta es la imagen inicial en que la colangiografía muestra que no se ve el asa de yeyuno. Avanzamos una aguja, que es una aguja de un set que se llama Royo Ushida, que tiene cerca de 60 centímetros de largo, y punzando con la aguja a donde nosotros habíamos calculado que se encontraba el asa de yeyuno, avanzamos la aguja. Este es un momento que se hace un poquito, digamos, calculado, pero es un momento un poco a ciegas. Avanzamos el alambre guía y luego, inyectando contraste, podemos confirmar que estamos en el asa de yeyuno. Entonces, ahí sí, a partir de ahí podemos introducir drenajes biliares, colocar stents biodegradables y demás, como hicimos en otro caso, no precisamente en este. En este segundo caso les voy a mostrar un paciente trasplantado de hígado que tenía una obstrucción completa también de la vía biliar. Todo esto verde es la vía biliar y esto en blanco es el intestino, y acá tenemos la distribución de la vena porta. Entonces acá de nuevo calculamos la trayectoria de la aguja, la distancia, y la idea era ir desde la vía biliar hacia el estómago, dado que no podíamos ir
al intestino porque no se encontraba, digamos, anatómicamente cerca. Entonces, luego de hacer ese cálculo, en quirófano de vuelta, acá tenemos la vía biliar totalmente obstruida con respecto al intestino. Entonces, con la aguja de vuelta, entramos al estómago, ahí vemos esto que se ve como blanco, es el aire que está en el estómago, ingresamos con la aguja, ahí progresamos el alambre guía, y una vez que estamos adentro y confirmamos que estamos en el estómago, establecemos la comunicación de la vía biliar con el estómago, y acá colocamos un stent para que quede la comunicación en forma permanente. En este otro caso, es un trasplante hepático también, que era hepático yeyuno anastomosis, se había como separado, entonces acá, bueno, había hecho un biloma, entramos con un drenaje primero, pero vemos la vía biliar acá y el asa de yeyuno que está acá abajo, ¿no? Bastante separado. Entonces, bajo ecografía, entramos al asa de yeyuno. Una vez que estuvimos en el asa de yeyuno, desde el asa de yeyuno pasamos un alambre y por la vía biliar, acá pasamos un ansa como si fuera un lazo, enlazamos el alambre, hicimos la reconexión y a partir de ahí colocamos el drenaje. En este último caso, en que la anastomosis también estaba obstruida, por arriba no podíamos pasar hacia abajo, y por vía endoscópica desde abajo tampoco se podía pasar hacia arriba, así que de vuelta con la aguja de Royullida, ya con, digamos, habiendo opacificado ambas estructuras, y con esa guía pudimos avanzar la aguja, entrar en el asa esta salteando la parte que estaba estenosada, y a partir de allí de vuelta atrapando el alambre desde arriba, lo llevamos hacia abajo y ahí colocamos un drenaje y quedó de esta manera de vuelta comunicada la vía biliar con el duodeno en este caso. En este mismo área también trabajamos con algunos modelos inanimados. Estos son modelos de vía biliar en impresión 3D en material flexible que generosamente nos mandó Martín Palavecino cuando estaba haciendo su trabajo en la Universidad de Washington, que él también mostró estas imágenes, los pusimos en un modelo como para utilizar para fines educativos, para que podamos progresar alambres, stents, guías y demás, y para poder simular la vía biliar. Y este es otro modelo también que trabajamos con Pablo Huespe y Sebastián Ollero, que son modelos también simuladores, que los utilizamos en un curso el año pasado. Acá la colocación de un stent, ven aquí en una estrechez, y acá una canastilla para atrapar cálculos en estos sectores de la vía biliar simulada. La investigación y el desarrollo en cirugía ha tenido una larga trayectoria, ¿no? Y podríamos decir, como lo dijo Halsted en una conferencia ya a principios del siglo XX, en 1904, que el dolor, la infección y la hemorragia han sido los tres principales obstáculos para el progreso de la cirugía. El control del dolor permitiría entonces realizar procedimientos más largos y más complejos, dado que antes era imposible, solamente se hacían prácticas muy cortas, porque los pacientes no toleraban, obviamente, el control de la infección y lo mismo el control de la hemorragia. Entonces, si repasamos históricamente quiénes han sido quienes desarrollaron estos tres aspectos, Morton, acá lo vemos en el Hospital General de Massachusetts, cuando se hace la primera exéresis de un tumor en el cuello por Bigelow y Warren. Acá está Morton aplicando éter como anestesia, y el paciente se le pudo hacer la cirugía y no sintió absolutamente nada de dolor. En cuanto al control de la infección, debemos reconocer el trabajo de Ignaz Semmelweis y después de Lister con los conceptos de Pasteur, desarrollando todo el concepto de la microbiología y la participación de las bacterias en la infección. Ignaz Semmelweis murió y nunca le fue reconocido su trabajo. Es ese trabajo de las parturientas que en el área donde los médicos no se lavaban las manos había una mortalidad altísima, y en otra sala donde las obstétricas se lavaban las manos, la mortalidad era muy baja. Y en cuanto al control de la hemorragia, la participación de Ambroise Paré en el siglo XVI, describiendo el manejo de las heridas, no con aceite hirviendo, sino con otros bálsamos bastante más suaves, y la ligadura de los vasos. Entonces, estos tres desarrollos permitieron que la cirugía pudiera crecer en cuanto a complejidad, y es lo que hoy podemos hacer gracias a que tenemos estos tres aspectos controlados. Recuerdo en la prehistoria, o sea, hace 3 meses antes de la pandemia, ahora de lo único que hablamos es de COVID-19, pero hasta ese momento uno de los términos que más se hablaba todo el tiempo
era el tema de la innovación, ¿no? Entonces hablábamos de inteligencia artificial, de realidad virtual, de realidad aumentada, de Internet de las cosas, la robótica, la nanotecnología y la clonación. En cuanto a este último tema, ya se puede hacer clonación, de hecho es un tema comercial con bastante éxito. Acá tenemos mamíferos clonados, ¿no? Este perro de una fotógrafa, Barbara Streisand, que clonó su mascota, y sin ir más lejos tenemos la Dolfina, que tiene ya todo un equipo de caballos clonados, todos de la yegua cuartetera, ¿no? La mejor yegua de polo de la historia, así que tiene en este caso 8, pero creo que tiene más caballos también todos a partir de la misma yegua. Y algo un poquito más inquietante, también se han podido clonar monos, ¿no? Y bueno, el paso de acá a la clonación de humanos, desde el punto de vista tecnológico probablemente no sea muy difícil, pero bueno, hay otros aspectos que hay que tener en cuenta, y uno se preguntaría entonces dónde está el límite de la tecnología, y seguramente que el límite no está ahí, ¿no? Del desarrollo que podemos hacer como seres humanos, sino que el límite siempre estará en la ética, y es algo que tendremos que tener muy en cuenta. Entrando ya en la última fase de la presentación, que he dado en llamar eslabones, hay dos conceptos universales, dicotómicos absolutamente, como los hay pocos, digamos. Uno es, por ejemplo, vivo-muerto, ¿no? Alguien está o vivo o muerto, no hay, digamos, situaciones parciales. Si vamos a temas quirúrgicos, en mi área, alguien tiene un drenaje o no lo tiene, no hay muchas posibilidades. Pero si vamos a un plano un poquito más universal, tenemos estos dos conceptos, el de ex nihilo nihil fit y el de ex nihilo fit ens creatum. El primero se refiere a que de la nada nada viene, es decir, que todo proviene de algo. En otros términos, la continuidad de la materia, ¿no? Nada se pierde, todo se transforma, como dice Drexler, o también podríamos decir, en términos más coloquiales, que nadie nace de un repollo, ¿no? Y este otro concepto que es el de ex nihilo fit ens creatum, que de la nada todo fue creado, que es un poquito, comulga un poquito más con el concepto bíblico, que primero fue el verbo, después la tierra, el agua, el cielo y las criaturas, y todo eso apareció de donde no había nada anteriormente. Y creo un poquito, no sé si son tan contrapuestos, por ahí son complementarios, porque sin entrar en la discusión de dónde provino, perdón, la primera cosa que existió, a partir de ahí, digamos que hay un desarrollo y que es un poquito más compatible con este otro concepto. Y esto lo vemos en distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no diría que en el área del arte, Van Gogh es uno de los más grandes, talentosos creadores universales que hemos tenido? Pero vemos que aún Vincent Van Gogh, con todo su talento, ha hecho evolucionar conceptos. Entonces, lo que comenzó con uno, siguió con otro, y en este caso siguió con él. En esta pintura de Emile Bernard de 1888 vemos la evolución al trabajo de Vincent Van Gogh en el mismo año, pero unos meses después, o en este otro caso, él era un gran admirador de Isai Eisen, que había pintado esto en 1886, y luego él en 1887 produce esta pintura, o como esta otra de Hiroshige de 1857, y que él en el 87 pinta este cuadro, o este otro cuadro de Jordaens de 1624, y la versión de Van Gogh de 1890, o este otro de Millet de 1857, y en 1890 la versión de Van Gogh, o esta otra de Millet también de 1856, y esta otra de Van Gogh de 1890. Uno no diría que es una copia, sino que es podría decir que es un desarrollo, o hasta uno se plantea qué cuadro es más lindo, ¿no? ¿Cuál es con respecto a estos que hemos visto? Si volvemos al concepto de la anestesia, entonces, ¿quién inventó la anestesia? Habíamos dicho que Thomas Morton. Pues no. De vuelta, son desarrollos que vienen de hace muchos años, de la prehistoria, pero inclusive hubo una gran controversia con Crawford Long, que en 1842 él dijo que había descrito esto. Es decir, que lo que nosotros desarrollamos, en realidad lo tomamos como una aposta y lo transmitimos hacia adelante, ¿no?
Y es un poquito eso, el concepto de los eslabones y de las cadenas, ¿no? Entonces, en la transmisión de conocimiento, las cosas no comienzan a existir a partir de nosotros, sino que nosotros tomamos conceptos que otros han comenzado a desarrollar, los podemos mejorar y después los transmitimos. Pero lo bueno es que nada se acaba, entonces tampoco cuando nosotros ya no estemos, ¿no? La cadena sigue porque somos eso, precisamente eslabones. Y en el eslabón de lo que yo he trabajado han participado muchas personas. Acá está Jorge Martínez Garbino, el ingeniero Enrique Vázquez, y estamos en uno de los talleres de maestranza del hospital. Acá están los componentes, ¿no? El vacostato, acá está el tanquecito ese, que luego terminó en esto, luego en un cerdo, hicimos un modelo de fístula, lo utilizamos antes de utilizarlo en pacientes, y acá estamos de vuelta con Jorge hace muchos años. En el área de trasplante, quien inició el programa y que fue mi mentor en ese aspecto fue Pablo Argibay, pero tenemos acá a Daniel de Luca, acá está Freddy Lilva, acá está Rosana Gropa, Luis Rosenbacher, las Chavarría, las instrumentadoras, Carola Perfetto, Candela Ceballos, acá de vuelta a las Chavarría, acá está María Rosa, Ricardo García Mónaco, Roberto Lambertini, cuando hicimos uno de los primeros trasplantes de islotes, acá estamos con Mariana Barbich, Damián Giubecchi, Mercedes Vieiro, y en los años más recientes con Federico Pereira Bonet, Lucía Curti, Carla Jiménez, acá está Martín de Santibáñez, de vuelta Mariana Barbich, Mónica Loresi, armando siempre grupos y equipos de trabajo, ¿no? Y en trasplante de páncreas, bueno, Nicolás Heredia, Luis Costán, acá de vuelta Luis y Pablito Huespe, y más recientemente Sebastián Ollero, Pablito Huespe, y cuando hice el entrenamiento en Chicago con Dixon Kaufman, Laura Rothberg y Tracy Wagner, ¿no? Que fueron también parte de mi formación. Yo les había comentado que habíamos hecho el grupo Casper un poquito humorísticamente, lo tomamos del fantasmita amigable, CAS de cirugía asistida por computadora y percutáneo, y acá con Lucas Ritaco y con Juan Carlos Espina armamos un lindo grupo con quienes hicimos todo ese planeamiento preoperatorio, y más recientemente también armamos el grupo de investigación translacional en diabetes con Marcelo Risk, Marcelo Figari y Luis Rosenbacher dentro del ámbito del INTIP. Y estas últimas diapositivas son para reconocer a todos estos eslabones con los que he trabajado en forma mancomunada y encadenada, ¿no? No quise olvidarme de nadie, por eso los puse a todos en orden alfabético, y son todas las personas que han trabajado conmigo en fístulas enterocutáneas, todo el área de todo coloprocto, esófago gastro, urología, toda la gente de nutrición, de infectología, de paredes abdominales. Y en trasplante renopancreático hay 3 diapositivas de nombres, porque ha habido realmente una cantidad impresionante de gente con la que trabajo y probablemente siga trabajando por algunos años más, que son profesionales, Susana Vallardo de psicología, nutrición, el área de social, angiografía, anestesia, nefrología, por supuesto, endocrinología, imágenes, las biopsias que hace Gabriel Ducrey, y todo el área de investigación también, urología, Carlos Giudice desde el inicio, Freddy Lickback de endocrino, Luis Grossenbacher, todo el área quirúrgica y todo el área que fue inicialmente del ICME, actualmente del INTIP, terapia intensiva, el área de soporte de la parte experimental, de infectología. Bueno, no me quiero olvidar de nadie, por eso hice este largo recuento de profesionales. Y en el área de cirugía percutánea, por supuesto que el reconocimiento va inicialmente a toda la gente del área del sector de HPV, que fueron mis maestros inicialmente, y quienes comparto una gran cantidad de pacientes y trabajo todos los días, y que es obviamente una satisfacción poder hacerlo así en este trabajo en equipo, inclusive
acá los técnicos de rayos, que son también muy importantes, las instrumentadoras, por supuesto, un reconocimiento también a Alejandra Bucafusca, que se encarga de toda la coordinación de nuestra parte administrativa. Y por supuesto, el agradecimiento siempre a mi alma mater, asistencial, docente y de investigación, que es el servicio de cirugía, ¿no? Puse esta foto que es un poquito más vieja, que es el servicio de cirugía, yo diría, de siempre, de antes, de ahora y de lo que será, que es un ámbito de estímulo permanente, de estímulo intelectual, y que siempre ha sido un desafío personal para poder superarnos. Creo cada uno de los miembros del programa y del servicio sentimos eso, porque tenemos el reflejo y tenemos, digamos, el modelo de todos quienes han sido nuestros maestros, pero trabajamos muy coordinada y yo les diría en un ámbito muy agradable de distintas generaciones, ¿no? Quienes han sido nuestros maestros, el lugar que estamos ocupando en este momento y quienes serán los que vendrán después de nosotros en el servicio, ¿no? Entonces esta foto un poquito más antigua, esta es la más actual que han visto en todas las presentaciones prácticamente, un poquito más relajados veo acá, un poquito más de color, y bueno, creo que con esto termino. Finalmente entonces hemos visto lo bueno, lo malo y lo feo de mis casos, ¿no? Y entonces me preguntaría, ¿y lo mejor entonces? Lo mejor yo creo que está por venir. Así que con esto termino. Muchas gracias. Muy bien, Junjo, muchas gracias. La verdad que impactante el recorrido que hemos tenido, un popurrí fabuloso de conceptos y que nos informaste una barbaridad. Yo creo que Van Gogh en esta época iría en cana. Sin embargo, vemos que los genios lo hacen así y dicen que cuando uno copia a uno es plagio y cuando copia a muchos es investigación. Así que creo que ha sido un gran investigador Van Gogh. Realmente tengo unas cuantas cosas para comentarte. Si yo tuviera que resumir, creo que probablemente empezaría con la parte final, que es el asunto de los eslabones, que creo que el concepto de los eslabones es así, ¿no? Que es un poco, y el concepto es no creerse que el mundo está porque está uno, sino que uno está de paso y ayuda a que lo que otros empezaron lo puedan seguir otros, y creo que es un poco el concepto que tenemos en el servicio, ¿no? Manejando los distintos conceptos. Si tuviera que resumir algo en tu accionar, yo diría que tenés dos cosas que sobresalen, que es sin lugar a duda la paciencia, que eso es muy importante. Todos los que hemos hecho percutáneo sabemos que un día nos sentimos mandrake y al otro día nos sentimos espantosos, y ver los casos, cómo los resolviste, requiere mucha paciencia. Y por otro lado, metodología, y creo que eso lo mostraste muy bien en todo tu accionar. Yo interaccioné con vos en muchas otras cosas y quisiera remarcar que haber trabajado con vos en la Asociación Argentina de Cirugía, vos como editor de la revista de Cirugía Argentina le cambiaste el formato total, creo que es un gran mérito y creo que hay que remarcarlo. Y trabajando como editor en libros también fabuloso, es decir, que el espectro que tenés es amplísimo y creo que es impactante. Hay 3 preguntas, o hay más, hay 6 preguntas, te las voy haciendo y después sí te voy opinando. Nicolás Recio hizo 2 preguntas que tienen que ver una con la otra y dice que es excelente la experiencia que tenés, y dice que ¿cuándo decidís pasar de cirugía percutánea a cirugía HPV en estenosis benignas? Y dice que la pregunta te la hace porque varias veces los pacientes piensan que la cirugía percutánea, al ser mini-invasiva, es insuficiente. Y más cuando requiere varias intervenciones, donde el paciente confunde con complicaciones. Y que a veces el paciente quiere ver incisiones para poder interpretar el buen resultado. Dice algo difícil de cambiar a veces en el concepto, sobre todo en el interior. Es decir, ¿cuál sería tu respuesta, tu visión al respecto? Y yo creo que la cirugía percutánea obviamente tiene sus limitaciones, ¿no? Hay cuestiones anatómicas, técnicas, a veces hasta logísticas, ¿no?
porque hacer un tratamiento percutáneo, por ejemplo, de dilatación, requiere más o menos 2 meses. El paciente se tiene que internar, entrar al quirófano 3 meses en esos, 3 o 4 veces en ese lapso de 2 meses, y a veces no es posible. Entonces creo que hay que tener el panorama completo y toda idea de cómo va a funcionar, porque algo que, digamos, desde el punto de vista práctico no es factible, tampoco va a ser efectivo, ¿no? Y si uno va a lo técnico específicamente, bueno, el fracaso siempre uno trata de que el tratamiento inicial sea mini-invasivo, ¿no? Que es la tendencia actual, tanto por vía endoscópica, percutánea o laparoscópica. Pero obviamente que hay límites, y ante el fracaso de lo percutáneo hay que pasar a lo quirúrgico, porque eso le puede dar un mejor pronóstico al paciente, le puede evitar complicaciones futuras, porque los episodios de colangitis, digamos, repetidos, por no haber podido resolver una estenosis, pueden llevar después a una cirrosis biliar secundaria y puede terminar con un trasplante hepático, inclusive, que es algo mucho más complejo. Así que yo creo que quien hace percutáneo tiene que tener clarísimo cuál es el límite de su método, ¿no? Y creo que un poquito los aspectos que uno maneja son esos. Así que bueno, gracias Nico por la pregunta. Bien, acá hay otra pregunta de Carlos Colombres, dice muy buena la exposición, dice, tengo un caso de una paciente de 19 años que desarrolló una estenosis de un hepático yeyuno luego de una operación por enfermedad de Caroli. La dilatamos y pudimos pasar varios cálculos al asa de yeyuno, pero queda un gran lito en el hepático izquierdo. Mi pregunta es si se podría en este caso hacer litotricia extracorpórea. Bien. Sí, dentro de los métodos de litotricia, antes se usaba más la litotricia mecánica, con ondas de eco, que rompían el cálculo, que creo que este sería el caso que pregunta Carlos, que se hace a la manera de un lito en el uréter, ¿no? La verdad que yo no tengo experiencia en vía biliar con eso. Sí, de haber tratado un familiar político mío con un cálculo en el conducto pancreático. Ahí sí, Peter Diels y Mariano González pudieron romper ese cálculo y extraerlo haciendo arenilla, pero no tengo experiencia en vía biliar. Entiendo que se podría hacer, pero lo que yo creo que la ventaja que da el método de litotricia con láser es que uno tiene una visión directa de lo que está rompiendo, lo que está tratando. Es muy seguro el método, es muy seguro, no es muy caro. Lo único que requiere, bueno, es el coleidoscopio, que se puede usar, no específicamente un coleidoscopio. Nosotros en un caso usamos un ambuscope, que es un calibre algo mayor que usan los anestesiólogos para hacer intubación bajo visión directa, y que eso está mucho más disponible. Y después la verdad que la fibra de láser se usa en muchos otros ámbitos que no sea específicamente en vía biliar, así que está disponible también. Pero la ventaja es esa, que uno está viendo directamente, que lo controla por rayos, que sabe que resolvió el caso completamente, y que la verdad que tiene excelentes resultados. Así que gracias, Carlos, por la pregunta. Bien. Natalia Paula Perdiz dice que fue muy buena presentación y te agradece. Nicolás Quirós también dice que estuvo muy bueno. Y viene una pregunta de Gustavo Rossi. Dice, Sunjo, para alguien que ya tenía un gran desarrollo y reconocimiento en dos áreas importantes de la cirugía, como el manejo de fístulas y trasplante de páncreas, ¿cuáles fueron los desafíos y las dificultades que se te presentaron al inicio del desarrollo de la cirugía percutánea? Bueno, esto lo empezamos en el año, yo venía haciendo porque, bueno, justo con los trasplantes de páncreas, todos los trasplantes, digamos, que se hacen en el retroperitoneo, bueno, páncreas, riñón, producen linfoceles, ¿no? Muchas colecciones. Así que bueno, había necesidad de drenarlo, yo los drenaba, después con vías centrales de todo tipo, lo venía haciendo desde el año 96, terminaba la residencia, porque era una de las cosas que hacíamos en el área con Pablo Argibay. Y después en el año 2011, 2012, hubo así como una inquietud de desarrollar algo más, porque
tanto las fístulas como el trasplante pancreático no son, digamos, patologías muy prevalentes, ¿no? Entonces, si bien yo tuve un momento en mi vida que hacía mucha investigación y creo que el 70% de mi tiempo lo dedicaba a eso, y menos cantidad de tiempo a lo asistencial, la verdad que tuve una inquietud y un planteo de hacer algo mucho más asistencial. Y dentro de las áreas que había en el servicio para desarrollar, obviamente que todas las áreas están desarrolladas en plenitud y al mejor nivel, con todos digamos, los cirujanos que tenemos en el servicio. Había una parte que era esta, la de percutáneo, que no estaba por ahí tan, o por lo menos concentrada, ¿no?, en un sector. Así que bueno, luego de una charla que tuvimos, me acuerdo, con Oscar Massa en ese momento, que un poco también me tiró la idea, ¿qué te parece percutáneo? Y la verdad es que, bueno, empezamos a explorarlo, hablé con Eduardo de Santibáñez, con Juan Pecol, porque la verdad es que la mayoría de esos procedimientos eran biliares, y lo hacían los cirujanos HPV, y lo hacían muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo es que alguien que no es del sector viene a hacer algo que es propio de ese sector? Y la verdad es que con la generosidad de ellos, que fueron los que me enseñaron inicialmente a hacer estos procedimientos biliares en sus pacientes, o sea, con toda la confianza, además, empezamos a desarrollar el área esta, y creo que finalmente se pudo hacer muy bien, y es un área que ha tenido mucho crecimiento, que se incorporó nueva tecnología y nuevos procedimientos, así que creo que de vuelta fue el resultado de un trabajo colectivo, de inteligencia colectiva, puesto al propósito de desarrollar un área en la que, bueno, circunstancialmente habré tomado yo esta posta en este momento y que después la pasaremos, y que por suerte el futuro en el sector está asegurado, creo, con Pablito Huespe y con Seba Sullero, así que estoy re tranquilo. Y un poquito fue eso, ¿no? Y fue un desafío personal, sí, porque yo en ese momento, fue hace 12 años, tenía 43 años, ¿no? Y hacer un cambio así medio radical, y ahora creo que el 70% de mi trabajo, 70-80%, es en cirugía percutánea. Así que bueno, eso fue. Gracias, Gus. Bien, acá hay un comentario de Marcelo Riz que dice: muchas gracias, Sunjo, excelente la charla, dice que seguro lo mejor está por venir. Bueno, gracias, Marcelo. Gracias por el apoyo, y también para desarrollar todo Marcelo Riz, que es el director del INTIP, que es el Instituto de Medicina Translacional e Ingeniería Biomédica, un instituto que tiene tres, digamos, pertenencias, CONICET, Hospital Italiano, Instituto Universitario. Así que bueno, estamos tratando de retomar el tema de la investigación relacionada con islotes pancreáticos, y también trabajar el tema clínico y de la posibilidad de trasplante clínico de islotes, en ese grupo que les había comentado, junto con Luis Rosenbacher y Marcelo Figari, que es un grupo un poquito más amplio, ¿no?, que es de investigación translacional en diabetes. No es solamente de trasplante, no es solamente de islotes, no es solamente quirúrgico. Luis está trabajando fuertemente en el desarrollo de un páncreas artificial. Así que un gusto también estar trabajando en ese área. Y gracias, Marcelo. Bien, de Perú te saluda Aldo Jafak Venegas, que dice que excelente presentación. Muchas gracias, Aldo. Alguna cosa que me anoté acá, sin lugar a duda, vos cuando hiciste esa torta que dividiste en 3/3 y que después fuiste girando exactamente en 120 grados, la proporción 33-66 entre lo bueno y el resto creo que nos pasa a todos. ¿Cómo haces vos para manejar la adversidad de un caso que no fue bien? O que estuviste 10 horas laburando y terminás yéndote destruido, por decirlo de alguna manera, porque los casos de los pacientes le repercuten, uno tiene empatía con el paciente y
y bueno, termina un día complejo. ¿Cómo manejas esa situación? Bueno, lo primero es que en las tres áreas he tenido impactos emocionales, ¿no? Que es algo que yo no puse en la presentación, primero porque no me daba el tiempo ya, no lo quería hacer más largo, pero los tres impactos emocionales vienen de la patología que tienen los pacientes, ¿no? En el caso de fístulas, son patologías que duran mucho tiempo, porque primero empieza la fístula y hasta que se resuelve puede pasar más de un año. Y en la primera charla que uno tiene con el paciente le dice, mire, este problema, la única forma de resolverlo va a ser con una nueva cirugía. Pero esa nueva cirugía, y es un paciente que ya viene de múltiples cirugías previas, porque la mayoría de las veces tienen 3 o 4 cirugías luego de la inicial, ¿no? Donde apareció la fístula. Entonces, primero decirle que se va a tener que volver a operar. La segunda es que no podemos asegurar que el 100% de las veces quede bien y que se cure de la fístula. Y la tercera es que esta cirugía ocurrirá dentro de 6 a 8 meses. Entonces, decirle que va a estar con el intestino abierto, saliéndole materia fecal o líquido intestinal, que produce olor, que produce disconfort, está siempre mojado, que se pone una bolsa pero no quiere salir a la calle porque por ahí le pierde la bolsa y le empieza a chorrear ese líquido, que tiene, digamos, esa incomodidad permanente con los familiares, con los amigos, porque los amigos por ahí lo vienen a visitar y sienten olor, y después no quiere que vengan a visitarlo. Es un impacto fortísimo con todo un trastorno y digamos, una alteración de la imagen corporal, ¿no? Incluyendo todos los, digamos, todos los aspectos narcisistas que uno tiene naturalmente, entonces ver esa disrupción en el cuerpo es un impacto muy fuerte. Eso por un lado. Con el tema del trasplante de páncreas y riñón, son pacientes con diabetes que en general la enfermedad empieza en la infancia. Cuando los trasplantamos nosotros están en la década del 30 aproximadamente, o sea que llevan 20, 30 años de enfermedad. Permanentemente pensando, bueno, el nivel de glucemia, que se tienen que controlar la glucemia pinchándose el dedo, inyectarse la insulina, ver si comen esto, si no lo comen. Después hay las personas que tienen hipoglucemia y no tienen esos prodromos, no saben en qué momento van a perder la conciencia, por ahí es durmiendo, y el familiar que está al lado está todas las noches con la preocupación y el pánico de que quien está durmiendo al lado de un episodio de hipoglucemia, inclusive se puede morir, ¿no? Perdiendo la conciencia y demás. Entonces, son situaciones, la verdad, que muy difíciles. Y en cuanto a percutáneo, yo empecé a vivir dos cosas que nunca había experimentado antes, que eran primero los pacientes pediátricos, y segundo los pacientes oncológicos, y oncológicos terminales, ¿no? Yo algún paciente pediátrico había visto por el tema de fístulas, pero la verdad que uno o dos. Y con el caso de percutáneo, empecé a ver un montón de pacientes pediátricos. Y además empecé a ver un montón de pacientes oncológicos, ¿no? Digamos como los dos extremos del momento vital, ¿no? Los inicios de chiquitos que han sido trasplantados, que han estado múltiples veces internados, que no pueden desarrollar una vida plena y normal para cualquier chiquito de 3, 4 o 5 años, y por el otro extremo, las personas que por una patología oncológica están ya, digamos, en el último tramo de la vida. Entonces, todos estos aspectos, digamos, han sido bastante fuertes, y yo creo que la forma de por lo menos, yo no digo superarlo, ¿no? Porque uno no supera estas cosas, creo que uno convive con estas cosas, y además tiene que convivir de una manera que sea, digamos, funcional, ¿no? Porque uno tiene que poder seguir trabajando. Entonces, en algún momento, tiene que hacer un poquito de abstracción, creo, de cuestiones muy íntimamente emocionales. Y creo que lo que ayuda mucho es eso, precisamente el trabajo en equipo, ¿no? Es discutir los casos, conversarlo con el paciente, recurrir, digamos, a personas que por ahí no están tan inmersas en ese caso y tan sugestionadas. Creo que es eso, el respaldo que tiene uno, por suerte, lo tiene en dos ámbitos de su vida. El ámbito laboral es indudable, todo el respaldo que nos da el servicio primero, como nuestro microcosmos, digamos, y el hospital como institución,
como macrocosmos. Y después está el otro ámbito, que es el ámbito familiar y de las amistades. Creo que esos son nuestros respaldos a los que recurrimos permanentemente. Entonces, uno está bien porque quiere estar bien con la familia, y está bien con la familia porque está bien, y digamos, eso es un intercambio permanente, ¿no? De convivencia, y que lleva, digamos, a que uno pueda funcionar efectivamente como médico, como ser humano, ¿no? Bien. Acá hay una nota de Daniel D'Agostino, dice, excelente, Sunjo, dice, la incorporación de los pacientes más pequeños es un hito del desarrollo. Bueno, gracias, Daniel. Por supuesto que he aprendido, sigo aprendiendo todo de ustedes con estos pacientitos, que como decía, yo no tenía experiencia previa, pero la verdad es que trabajar con ustedes para mí es un honor, y es un gusto. Y bueno, espero que podamos seguir desarrollando muchas cosas más. Así que muchas gracias, Daniel. Tengo algunas preguntas que me había anotado acá, Sunjo. ¿Cuál es el estado actual del trasplante de páncreas solitario? Porque cuando empezó todo esto, en realidad se decía era demasiado inmunosuprimir a un paciente para sacarle la insulina cuando todavía no necesita trasplante renal. Y yo supongo que esto ha ido evolucionando. Entonces hoy, 2021, ¿dónde estamos? 2020, ¿dónde estamos hoy con esto? Sí, el trasplante de páncreas sería como el equivalente solitario, ¿no? Sin el riñón. Sería para pacientes que no tienen insuficiencia renal, pero que no tienen buen manejo metabólico con la insulina. Entonces hay pacientes que se hacen controles, digamos, muy seguidos durante el día, o tienen sensores de glucemia, que tienen monitoreo permanente de la glucemia, utilizan inclusive bombas de insulina y sistemas, digamos, cerrados, que sería ya como el páncreas artificial, un sensor, un algoritmo y una bomba de infusión, pero que aún así no tienen buen control metabólico. Entonces pueden tener episodios de hiperglucemia e hipoglucemia. Algunos de esos episodios pueden requerir atención médica. Entonces, definimos como la habilidad metabólica, para los fines de trasplante por lo menos, una persona que tiene diabetes y que ha requerido atención médica por hiper o hipoglucemia por lo menos 1 o 2 veces en el último año. Esa persona tiene indicación de trasplante, de reemplazo de células beta, porque la insulina no está funcionando bien, porque ya tiene complicaciones incipientes, por ejemplo, ya puede tener retinopatía, puede tener algún grado de nefropatía, neuropatía, seguramente tiene compromiso cardiovascular, y además anda mal con la insulina, ¿no? Entonces, ese paciente tiene indicación de reemplazo celular, que puede ser en la forma de un trasplante de páncreas o de islotes. Yo diría que en este momento el trasplante de páncreas solo está prácticamente al mismo nivel de supervivencia que el doble. El doble tiene algo mejor de supervivencia, más que nada porque una de las causas de pérdida del páncreas es el rechazo. Eh, el rechazo pancreático a veces es difícil de detectar, ¿no? Hay que hacer una biopsia para eso. Pero cuando se trasplanta junto con el riñón funciona como un centinela. Entonces, inicialmente hay alguna alteración de la creatinina, se hace una biopsia renal, que es bastante más accesible que hacer la biopsia pancreática. Si histológicamente confirmamos que hay rechazo, se trata el rechazo renal, y como la mayoría de las veces el rechazo renal y pancreático es simultáneo, también estamos tratando el rechazo pancreático. En el caso del páncreas solo, cuando no hay riñón, no tenemos el riñón, o sea, no tenemos el centinela. Entonces, a veces el diagnóstico de rechazo pancreático puede ser un poco tardío. Pero de todos modos, a esta altura, la supervivencia de los órganos son muy similares. Sin embargo, bueno, los pacientes con trasplante de páncreas estadísticamente son menos, ¿no? Hay mucho más pacientes que se trasplantan de riñón y páncreas que de páncreas solo. Bien. Yendo a la parte que mostraste de Casper, la pregunta es, ¿cómo ves vos la factibilidad de la navegación durante el acto operatorio percutáneo? Porque lógicamente la cirugía asistida por computadora, vos haces una impresión 3D, la correlacionás y la navegación la haces en la cabecita vos y la reconstrucción 3D la haces vos en la cabeza
y entonces te orienta muchísimo, tan así la factibilidad de hacer los procedimientos. Pero probablemente al no ser in vivo puede tener algún margen por un lado, y por otro lado, todos los que te rodean no saben lo que tenés vos en la cabecita, ¿no? Y no lo ven. ¿Cuál es tu visión? Bueno, exactamente, has dado la tecla del tema, y ha sido motivo de discusión durante largas charlas con Lucas Ritaco y Juan Carlos Espina y Seba Sollero y Pablito, ¿no? En las reuniones que tenemos de CAS, porque la cirugía asistida por computadora tiene tres componentes. Tiene el planeamiento virtual, la impresión 3D y la navegación intraoperatoria, que se puede hacer muy bien en cirugía ortopédica, maxilofacial, que de hecho Marcelo Figari y Gabriela Nassif lo trabajan mucho, lo hacen, y en neurocirugía, ¿no? Pero en estos tres casos que mencioné, lo que uno va, el objetivo, digamos, a lo que uno va, está quieto, es estático. Y el problema del hígado es que el hígado se mueve todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay algunos sistemas que son unos detectores que se ponen digamos, exteriormente, y después con un probe uno puede tener una imagen, pero esa imagen en realidad no es en tiempo real. Entonces, esto no está completamente desarrollado, ¿no? Y creo que acá también puede entrar algún aspecto de realidad aumentada, ¿no? No la realidad virtual, porque la diferencia es que en la realidad virtual todo es virtual, todo el entorno es virtual, ¿no? En cambio, en la realidad aumentada tenemos un background que es real, tenemos el paciente. Lo que uno proyecta, digamos, entre comillas, es lo virtual, ¿no? Entonces, estuvimos pensando un poquito, obviamente que tampoco es una idea original nuestra, ni mía, ni nada, sino que ya hay algunos desarrollos en la que tengamos el paciente y proyectemos sobre él la vía biliar, por ejemplo, y uno puede hacer una punción apuntando al conducto biliar que uno quiere llegar, proyectado sobre el paciente, ¿no? Pero de vuelta, mientras esa proyección nosotros la construimos a partir de imágenes de colangioresonancia o de tomografía, cuando la ponemos en el paciente, el hígado de ese paciente se está moviendo con, digamos, con el movimiento respiratorio todo el tiempo, ¿no? Podemos hacer apnea también, pero bueno, ahí hay una pequeña dificultad. Y el margen de error por ese movimiento puede ser de 2-3 milímetros. Sí. Y en una vía biliar muy dilatada no pasa nada, pero en una biliar fina, seguro que uno le está pifiando y no está entrando en la vía biliar, ¿no? Entonces, pero sí, estamos un poquito pensando también cómo hacer eso. Sí, sí. Bueno, buenísimo, Sunjo. La verdad que se han agotado las preguntas, tuviste 9 preguntas más las mías, así que hubo una interacción buenísima. Creo que nos paseaste por muchos espectros, nos impactaste, no hablaste nada de lo que sería de alguna manera una degustación de vino como sommelier y esas cosas que a veces nos has impactado, pero creo que nos recorriste por lugares que desde escuchar en latín, que me recordó a mi padre, pasar por Van Gogh y todo eso habla del amplio espectro que eso. Así que te felicito por tu accionar, te agradezco la dedicación de todos los días y la interacción que tenemos. Y vamos a dar por concluido, avisándoles que el próximo episodio de la semana que viene está a cargo de Claudio Brandi y que tiene que ver con lo bueno, lo malo y lo feo en los casos de patología paraabdominal. Así que muchísimas gracias, Unjo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan. Bueno, Gracias. hasta pronto. Chao, gracias. Chao. Chao, chao.